Los que no saludé. Y vamos a arrancar. ¿Están ahí? ¿Hay alguien? Sí, profe, acá estamos. Sí. Bueno, vamos a ver hoy etiopatogenia de la enfermedad. Cuéntenme si ahí ven la pantalla completa. Sí se ve. No, completa no, se ve como la presentación de PowerPoint. Bueno, vamos a salir de acá y vamos a ponerlo en el otro iconito. Ahí. Lo mismo, profe, se siguen viendo como las diapositivas. Bueno, entonces va a ser imposible. Probablemente sea el internet a esta hora. A ver, déjenme ver otra cosa. Vamos a dejar de compartir y vamos a ponerlo como pantalla. A ver. Ahí. Sí, ahí sí, profe. Bárbaro. Bueno. Bueno, vamos a ver la etiopatogenia de la enfermedad periodontal. En realidad es un poco explicar cómo se produce la enfermedad, ¿sí? Ya hemos visto la clasificación, ya hemos visto eh, la gingivitis, hemos visto periodontitis y no hemos visto todavía cómo se produce. Recuerden que la enfermedad periodontal es una enfermedad crónica, no transmisible, o sea que no se contagia a corto plazo. Hay artículos que hablan que a los 23 años, a partir de los 23 años de convivencia, han encontrado transmisión entre parejas y en mascotas. Es causada por bacterias anaerobias que se encuentran en disbiosis, ¿sí? No solamente además tienen que estar en un estado de desequilibrio y tiene que desarrollarse en un huésped susceptible que tenga factores de riesgo. Si estas condiciones no se dan, la enfermedad periodontal no va a iniciarse. Podemos definir la enfermedad periodontal que está relacionada con el sujeto. Solo algunas personas experimentan la destrucción avanzada que afecta a varios dientes y la progresión de la enfermedad periodontal es probablemente continua con episodios breves de exacerbación y de remisión. Esto está en el capítulo del INDE, me gusta porque en realidad nos explica cómo avanza esta enfermedad. Les está diciendo que no es constante, sino dice probablemente continua, con episodios de exacerbación y de remisión. O sea que si nosotros tenemos una persona que cambia las condiciones, puede tener remisión, no total, pero sí episodios de remisión o disminución de la enfermedad periodontal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, deja de tener algún factor irritante, comienza a cepillar mejor, eso hace que no tenga tanta placa, esa placa se va eh, cambiando digamos, en calidad y produce una desinflamación. Al desinflamar queda expuesta la placa que estaba infra y el paciente puede seguir cepillando y de ese modo puede haber una remisión. Por supuesto que cuando hay bolsas grandes no se logra esa remisión completa. Eh, ¿Cómo responde el huésped? El huésped tiene mecanismos naturales de defensa, ¿sí? En los cuales pueden actuar en una primera instancia como modelo para mantener la salud. ¿Y cuáles son esos mecanismos? La descamación, la integridad de la barrera epitelial, el flujo gingival, el efecto antimicrobiano de los anticuerpos, la función fagocítica de los neutrófilos y de los macrófagos, el efecto del complemento sobre la microbiota. Todos estos serían los elementos que naturalmente están funcionando en el cuerpo. Si todos, digamos, si el cuerpo funciona normalmente, esto está funcionando y nos está defendiendo permanentemente de las bacterias que se presentan en las proximidades de la encía. El paciente generalmente cepilla esta parte y esta parte no cepilla, pero tenemos mecanismos de defensa.
Recuerden por qué empieza la enfermedad, porque el diente no tiene descamación, la descamación es del epitelio, de la encía. El diente no descama, entonces el diente mantiene las bacterias ahí. Entonces, ahí empieza a jugar otra cosa, la integridad de la barrera epitelial para que no entren las bacterias. Sabemos que hay bacterias que sí la atraviesan igual. El flujo gingival busca barrer las bacterias. Comienza toda una cadena de elementos que inicialmente, como está puesto acá, es una respuesta del huésped. Pero cuando el tiempo pasa, todos estos efectos en principio defensivos se vuelven nocivos y se acuerdan que hablábamos de la destrucción del huésped que era mayor que el de las bacterias. Entonces, la barrera epitelial, ¿cómo actúa? Por la integridad, por producción de citoquinas, libera interleuquina 1, tanto el epitelio de unión como el epitelio de protección, el epitelio oral, y el aumento de la expresión de las moléculas de superficie. Todo esto actúa como ayuda en la defensa de la enfermedad periodontal. Son los primeros puntos donde no puede avanzar la enfermedad. Desde que se conoce qué es el microbioma, que es la totalidad de los microbios, sus elementos genéticos, o sea, los genomas que están componiendo a los microbios, y la interacción microambiental dentro de un ambiente biofísico particular. El término microbioma fue dado por este señor, que es bastante difícil pronunciar, Joshua Ledenberg, quien argumentó que los microorganismos que habitan el cuerpo humano podrían ser incluidos como parte del genoma humano. El cuerpo humano contiene unas 10 veces más células de microbios que de las células humanas. Este señor describió el microbioma completo del cuerpo, por eso su importancia, y fíjense lo que dice, que son 10 veces más la cantidad de bacterias que tenemos que las células humanas en sí que está formando el cuerpo. No es menor el dato, porque las bacterias van a ser las que inician la enfermedad periodontal, ¿sí? Esto ya lo vieron cuando les dio el doctor Kremer bacteriología, la pirámide de Sokransky, con la distribución de las bacterias más periodontopáticas en la punta, que es el grupo rojo, después tenemos el grupo naranja, que son menos agresivas, y después tenemos un grupo de bacterias que mantienen el equilibrio de la salud, que son las de la base. Si la vemos distribuidas de otra forma, en forma de tortas, podemos encontrar la distribución, cómo es diferente en salud, en periodontitis, cuando hablamos de las bacterias supragingivales y cuando hablamos de las bacterias infragingivales. Entonces, fíjense la distribución de las bacterias rojas, existen en salud periodontal, pero no siempre están produciendo la enfermedad. Y esta es una explicación de por qué no alcanzan las bacterias para producir la enfermedad. Antes se creía, en la época en que yo empecé a estudiar periodoncia, hace 35 años atrás, cuando estaba en cuarto año, se hablaba que cuando se juntaban más cantidad de bacterias, que era cuando más se enfermaba el paciente. Pero después se empezó a ver que, bueno, ¿qué pasa con este paciente que nunca se lava los dientes, tiene una capa gruesísima de bacterias y no tiene enfermedad periodontal? ¿Qué es lo que pasa con este paciente a diferencia de aquel que se cepilla bien, usa el interdentario y de golpe tiene 2 bacterias y esas 2 bacterias le producen un destrozo grandísimo, pierde los elementos dentarios? Pasa esto, que las bacterias no están distribuidas en cierta forma, pero no es lo elemental. Lo elemental es lo que va a hacer el cuerpo. Esta es una diapositiva que saqué de una clase que dio la doctora Escurra en el año 2018 para la cátedra. En realidad lo pueden encontrar en cualquier libro, pero fíjense cómo el biofilm, tenemos un biofilm supragingival y un biofilm infragingival. Y esto es lo que va a determinar que las bacterias que estén por encima de la cresta gingival, sean bacterias gram positivas, y las que están por debajo de la cresta sean bacterias gram negativas. Entonces, ¿por qué son las gram negativas? Las que van a vivir sin oxígeno. Entonces, estas bacterias son más periodontopáticas, y estas son las que nos van a llevar a la destrucción de los tejidos.
¿Cómo interactúan las bacterias y el huésped? Bueno, los bacterias van a producir productos bacterianos que van a intentar pasar las barreras físicas y la respuesta inflamatoria, no van a poder lograrlo y queda ahí. Entonces mantenemos la salud. Pero si estos productos bacterianos atraviesan las barreras o generan una respuesta inflamatoria, vamos a tener primero una respuesta inmune normal, local, y luego sistémica, que va a ir avanzando en el tiempo de acuerdo a las defensas del paciente y la agresión de las bacterias. Y esto va a llevar a una destrucción tisular. Los factores de riesgo biológicos, más los factores de riesgo ambientales, más las bacterias, sobre el huésped sano, van a producir una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a estar mediada por macrófagos y neutrófilos, quienes van a ser los encargados de generar prostaglandinas, citoquinas, RANK-L, que son sustancias que van a destruir el hueso, y también van a estimular a los fibroblastos, que los fibroblastos tienen doble función. Tienen la función de generar tejido y también de destruir. Ya lo vamos a ver en otro slide un poquito más adelante. Estas células, junto con los productos bacterianos que son generados por bacterias específicas, van a degradar el tejido conectivo. Entonces, la degradación del tejido conectivo más la liberación del ROS, que son las sustancias generadoras de oxígeno, más la fagocitosis, van a producir el daño de los tejidos. Esa es la forma, para decirlo rápidamente y en un cuadrito, para explicar cómo se llega a la destrucción del tejido periodontal. ¿Sí? Vamos a tratar de desglosar un poquito. Si vamos a ver la patogénesis, se va a dividir en 4 estadios o pasos, que son llamados lesión inicial. Bueno, la lesión inicial es la primera, y después le voy a ir contando todas las otras. La lesión inicial es la que se produce después de depositado las bacterias sobre el elemento dentario. A las 24 horas comienzan los cambios. Vayan pensando en los pacientes y en ustedes mismos cuando no usan el hilo dental, ¿sí? Usamos el cepillo. Las caras libres están libres de bacterias y las caras proximales tienen bacterias. Entonces, a las 24 horas, ¿qué le va a pasar? Va a haber una dilatación de las arteriolas, capilares y vénulas del plexo dentogingival. ¿Recuerdan los plexos dentogingivales cuando les di normal que les dije estos dos plexos los vamos a necesitar conocer? ¿Se acuerdan cuáles eran? El No se acuerdan. supraperístico y... El dentogingival y el yuxtaepitelial. ¿Ahora sí? El dentogingival es el que está por debajo del surco y el yuxtaepitelial es el que está por debajo del epitelio oral. ¿Sí? Esos son los primeros plexos que van a empezar a dilatarse porque están próximos a las bacterias. Aumenta la permeabilidad de los vasos, comienza a haber exudado inflamatorio, o sea, los vasos van a permitir que pasen líquidos hacia el tejido conectivo, aumenta la lesión, aumenta el fluido gingival. Normalmente el fluido gingival es muy escaso o nulo cuando está sano el paciente, pero después comienza a aumentar ese flujo gingival buscando buscando limpiar la superficie y defender al organismo, ¿sí? Hay migración de polimorfos nucleares neutrófilos porque la presencia de bacterias hacen la atracción de estas células, y a los 2 o 4 días ya hay una respuesta celular bien establecida. Esta es la lesión inicial. Todavía no tenemos manifestaciones clínicas. La lesión temprana se produce a la semana de acúmulo de la biopelícula. Hay aumento de cantidad de vasos dilatados. Entonces, ¿qué podemos estar viendo en la clínica nosotros si tenemos cantidad de vasos dilatados? Sangrado.
El sangrado, para que vos veas sangrado, tiene que ser sangrado espontáneo, ¿sí? O sondear. Pero lo que vos vas a estar viendo es el cambio de coloración de la encía. Siempre y cuando el paciente no sea fumador o un fenotipo muy grueso. Pero acá generalmente cuando ya comienza el vaso dilatado, comienza a ponerse más rosadita, intensa la encía, ¿sí? El exudado inflamatorio cuando secan, comienza a haber un líquido que aparece de la encía. Y eso les va a molestar en operatoria, por ejemplo, para hacer una obturación con una resina que quieren secar, quieren tener un campo seco, este exudado molesta. Por eso tienen que tener la encía sana para hacer operatoria. Se comienza a ver signos clínicos de inflamación, los cambios de color, los cambios de forma, sangrado del sondaje. Bueno, también vamos a tener histológicamente infiltrado celular inflamatorio de linfocitos y polimorfonucleares neutrófilos. El infiltrado celular constituye el 15% del volumen de tejido conectivo, ¿sí? O sea que ya vamos teniendo aumento de volumen de la superficie también. Presenta degeneración de fibroblastos, o sea, los fibroblastos que son quienes están encargados de formar tejido, comienzan a tener cambios. Proliferan las células basales del epitelio de unión. Recuerdan que la unión entre el epitelio de unión y el conectivo subyacente es en forma lineal. El que tiene muchas indentaciones es el epitelio oral, el epitelio del surco tiene pocas indentaciones y el epitelio de unión es prácticamente lineal. Acá comienzan a formarse proyecciones de la célula, digamos, del epitelio de unión, de las células van produciendo invaginaciones y van haciendo un cambio en la forma de relacionarse el epitelio con el conectivo. ¿Por qué? Porque se va buscando mayor irrigación. El tejido prolifera buscando irrigarse. La segunda habíamos dicho que era la lesión temprana, cuando ya comenzamos a ver algún cambio clínico. La tercer paso de... Bueno, yo estoy como ustedes, vengo de todo el día de la facultad, así que discúlpenme ahí, por ahí el atraso. El cansancio también lo tengo, y encima nos estamos mudando, así que hoy fue levantar y bajar cajas todo el día. Bueno, y tratar de respirar con la tierra que había cuando bajábamos las cajas de otros años. Bueno, el tercer paso de la patogénesis, ahí me salió, es la lesión establecida. Vamos a tener un incremento del exudado y la migración de leucocitos que va a ser mayor que en la lesión anterior. Clínicamente presenta mayor edema, o sea que vamos a ver más manifestación. Va a haber predominio de células plasmáticas, continúa la pérdida de colágeno, ¿sí? Veíamos que los fibroblastos comenzaban a tener una degeneración. ¿Cuál era esa degeneración? La degeneración era que pasaban de ser formadores a ser más reabsorbedores de tejidos. El epitelio dentogingival sigue proliferando. El epitelio de la bolsa es más permeable y la superficie es ulcera. Entonces acá sondeamos y ¿qué vamos a encontrar? Sangrado del sondaje. Este epitelio de la bolsa que permite más exudado y que tiene superficies ulceradas es la que va a dar el sangrado. Tanto al sondaje cuando hagamos nosotros como al cepillado del paciente. Es un motivo que en este momento puede consultar el paciente. Y fíjense que todavía no hemos hablado de periodontitis, y el paciente ya nos está consultando. Puede permanecer estable durante mucho tiempo o avanzar a una lesión progresiva y destructiva. ¿Qué quiere decir esto? No todo paciente va a seguir a la lesión siguiente. Todavía estamos frente a la gingivitis. Cuando hay un avance a una lesión más avanzada, es que vamos a tener periodontitis. Y no todos los pacientes lo van a tener. Lo que tenemos clínicamente en este momento es la gingivitis inducido por la vía película. Esto ya lo vieron con el doctor Kremer, a la misma diapositiva sacada de la clase de él. Es cuando tenemos una lesión inflamatoria resultante de la interacción entre el biofilm dental y el hospedador. Es una respuesta inmunoinflamatoria
que permanece contenida dentro de la encía marginal, o sea, no pasa a la encía insertada, ni pasa el límite mucogingival, no se extiende al periodonto de inserción, solamente a la encía marginal o al periodonto de protección, ¿sí? Es reversible mediante la reducción de los niveles de biopelícula dental. Entonces, ¿dónde más vamos a ver los cambios? Generalmente, estos cambios los vamos a ver en las papilas, un poco aumentada de volumen, y lo vamos a ver en la parte del periodonto de protección. No lo vamos a ver en el periodonto de inserción. Vamos a estar a este nivel hasta el epitelio de unión, hasta la porción más apical del epitelio de unión, donde hay cambios histológicos, pero no avanza hacia el periodonto de inserción. El periodonto de inserción era el cemento, el ligamento y el hueso alveolar. Si llega a la lesión avanzada, vamos a tener que el epitelio dentogingival migra a apical. Esta migración apical es cuando marca que está comenzando la periodontitis. La biopelícula se consolida. ¿Por qué se consolida? Multiplica su nicho ecológico anaerobio, o sea, tiene una independencia con el exterior. Entonces, pues, tiene una vida propia y puede seguir lesionando y avanzando hacia la apical del elemento dentario. Ya comenzamos con pérdida del hueso, se extiende la pérdida de colágeno, hay manifestaciones generalizadas de daño tisular, la lesión se sitúa en el periodonto de inserción y las células plasmáticas es el tipo de células predominante. Recuerden que desde el principio de distintas formas se los decimos, yo un poco más enfáticamente, que la periodontitis no se mira, sino que se mide. Ustedes van a decir, ¿cómo me doy cuenta que pasé de una lesión a la otra? Y bueno, siempre con la sonda en mano, la lesión inicial prácticamente no van a encontrar grandes cambios. La lesión cuando está, o sea, vamos para atrás. Acá no van a haber casi cambios clínicos, es muy difícil que los encuentren, pero con la sonda no van a encontrar cambios. En la lesión temprana van a encontrar inflamación, puede haber sangrado, puede haber aumento de volumen, o sea que con la sonda van a tener mayor profundidad de sondaje, pueden tener sangrado, pueden tener supuración, la lesión establecida también puede tener sangrado, puede tener supuración y mayor aumento en la profundidad de sondaje. Estamos hablando con un instrumento, estamos hablando con la sonda periodontal. Y cuando vamos a la lesión avanzada, ya vamos a estar tocando el límite amelocementario y vamos a estar avanzando hacia la raíz del elemento dentario. ¿Cuánto? Y depende de cuánto haya avanzado la destrucción del periodonto de inserción. Puede ser un estadio incipiente, donde tenemos 1 o 2 milímetros de pérdida de inserción, o bien un estadio más avanzado, un estadio 4, donde podemos tener una pérdida de 6 milímetros o más de pérdida de inserción. Entonces, esto serían las manifestaciones histopatológicas de la etiopatogenia de la enfermedad periodontal. Y lo que les acabo de hacer es la comparación con la clínica. No se separen de la clínica, porque tienen que saber en qué momento van a tener manifestación. Volvemos a decir que entonces que la periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica asociada al biofilm bacteriano antibiótico y caracterizado por la destrucción progresiva del aparato de soporte del diente. Claramente lo fueron viendo en las diferentes lesiones y en el avance de la enfermedad periodontal. ¿Qué podemos tener? Migración dentaria, ¿sí? Podemos tener migración dentaria como parte de estos cambios clínicos. ¿Por qué? Porque puede estar asociado a otro problema, como puede ser el problema oclusal. No vamos a ver siempre la encía suelta. La encía viene con un sistema de inserción, un aparato de inserción, un aparato de protección y el elemento dentario. Entonces, todos los cambios en los elementos dentarios también los vamos a integrar a los cambios histológicos y a la etiopatogenia. La etiopatogenia no solamente es las bacterias versus
el tejido, ¿sí? O cómo reacciona el tejido. Es también en una boca, en un contexto, en un paciente. Por ejemplo, un paciente bruxómano, un paciente que tenga pocos elementos dentarios, un portador de prótesis, un paciente con maloclusión. Todo eso lo vamos a tener que ver cuando vemos la etiopatogenia. ¿Cómo actúan los microorganismos? Bueno, claramente acá ven un estadio de salud, donde tenemos una profundidad de sondaje de 4 milímetros en proximal, ¿sí? Y no hay sangrado. Esto es una densidad absolutamente normal. Acá claramente lo estamos viendo, no hay normalidad. No necesitamos medir para saber que no hay normalidad. Pero nos puede pasar en algunos casos, como ya les mostré en otras clases, que medimos y se ve, parece sano, y medimos y tenemos patología. En algunos casos les mostré hasta de 12 milímetros de profundidad y una densidad totalmente rosa. ¿Cómo pueden actuar estas bacterias? La patogenicidad de los microorganismos pueden ser directa o indirecta. Y tenemos la respuesta del huésped. Estas dos equilibrios, los microorganismos y la respuesta del huésped, es lo que nos va a dar la manifestación clínica, ¿sí? En esta paciente, la manifestación clínica es muy ruidosa porque tenía mucho cálculo, tenía muchas bacterias. Acá hay una zona muy roja, el resto, fíjense que en sí no tenía mucho cambio de coloración, acá no tenía mucho cambio de coloración, porque tiene muchos factores factores irritativos presentes, pero no tenía mucha profundidad de sondaje. Miren cómo el cálculo se rompe porque la movilidad de los elementos dentarios es diferente. Es lo mismo que cuando hacen una férula, por ahí hay odontólogos que dicen, voy a ferulizar este diente que se mueve y le ponen composite, les pasa esto, se raja. ¿Por qué? Porque los elementos dentarios tienen diferente hipermovilidad, entonces se rompe. La patogenicidad directa va a estar dada por las proteasas y las leucotoxinas, ¿sí? Que generan los microorganismos. Y la indirecta por los lipopolisacáridos. ¿Recuerdan qué son los lipopolisacáridos? ¿Y el ácido lipoteicoico? Micro, biología celular. ¿Hay un componente de la pared celular de las bacterias? El ácido lipoteico. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Tal cual. Eso va a actuar indirectamente, ¿sí? Como cuerpo extraño. Entonces va a generar respuesta inflamatoria, entonces el cuerpo va a empezar a actuar con inmunidad celular y con inmunidad humoral. Cuando tenemos tejidos sanos, la encía está compuesta entre un 40 y un 45% del epitelio y entre un 55 y un 60% de tejido conectivo. Cuando el tejido conectivo está sano, o sea que no está infiltrado, va a tener un 60% de colágeno, el 13% de fibroblastos, el 7% de vasos y el 20% de matriz de nervios y otros elementos como linfáticos, por ejemplo. Cuando el tejido conectivo está inflamado, va a tener entre un 20% a un 30% de colágeno. Fíjense cómo pierde colágeno. Por eso es que el tejido se vuelve más flácido, más complaciente. Cuando uno entra con una sonda es más fácil ingresar y es más fácil moverlo que cuando un tejido conectivo está sano. El 7 al 8% van a ser fibroblastos, o sea, disminuye la cantidad de fibroblastos. El 16 al 22% de vasos, miren la diferencia, aumenta considerablemente la cantidad de vasos. Y el 36 al 40% es matriz, nervios, etc. Y acá tenemos la sustancia intercelular que es extravasada desde
desde los vasos sanguíneos que están presentes en la encía. Eso es la toxicidad directa, ¿sí? La patogenicidad directa. Con respecto a la indirecta, ¿sí? ¿Cómo la podemos dividir? La participación del sistema inmune en la etiopatogenia y la enfermedad periodontal, tenemos una defensa específica del huésped y una defensa inespecífica. La específica, humoral, como dijimos, celular, como dijimos, por los linfocitos B y T, y la humoral por la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Y la defensa inespecífica por los polimorfonucleares neutrófilos y los macrófagos, por el sistema de complemento, por las proteasas, las lisocimas y la lactoferrina. Uy, tiene 3 R. Lactoferrina. Los lipopolisacáridos van a desencadenar la respuesta inflamatoria e inmune. Estimulan las citoquinas, modifican el sistema de coagulación, estimulan la quimiotaxis de las células de defensa. Esto se los dije antes. ¿Se acuerdan que les dije las bacterias van a atraer a las células? ¿Cómo? Mediante los lipopolisacáridos van a atraer por quimiotaxis a las células de defensa. Van a interactuar con las células del huésped. Los mecanismos defensivos del huésped: inmunidad celular, respuesta inflamatoria, inmunidad humoral. La inmunidad celular está representada o está llevada a cabo por la célula de Langerhans, o presentadoras de anticuerpos, por macrófagos, por células T, o por células B, y por células B, no O, y por células B. La respuesta inflamatoria está producida por sustancias que permiten el infiltrado, como son el ELAM1 y el ICAM1, que van a permitir que los polimorfonucleares neutrófilos pasen de los vasos a los tejidos, las metaloproteinasas de la matriz, que son las que van a destruir el tejido conectivo, los inhibidores de las metaloproteinasas y las citoquinas proinflamatorias, que van a ser las citoquinas que van a estar sin ser activadas para que en algún momento, por alguna circunstancia de la etiopatogenia, sean activadas y continúen con la destrucción. Y la inmunidad humoral va a estar producida por la inmunoglobulina G2 y la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina G es la que está más relacionada con la destrucción ósea. Como decíamos, tenemos vasos que tienen células. Esas células por supuesto que tienen uniones. Cuando van a salir las sustancias de adentro de las células hacia el exterior, esas uniones que tienen las células van a ser separadas por los mediadores vasoactivos, que van a permitir que las sustancias que están dentro del vaso salgan hacia el tejido conectivo, y así vamos a tener una filtración de proteínas plasmáticas. Eso nos va a dar edema y nos va a dar un cambio a nivel clínico. Decíamos que el infiltrado inflamatorio lo favorecían dos sustancias, el ECAM y el ELAM. El ELAM es la molécula de adhesión de los leucocitos endoteliales y el ICAM es la molécula de adhesión intercelular. ¿Cómo van a actuar? Primero, los leucocitos van a ser atraídos hacia los vasos. Esta es la pared de un vaso. Los leucocitos son atraídos por medio de las selectinas, van a pegarse a la pared del vaso, van a ir avanzando, rodando, y el ICAM, primero se pegan ahí con el ELAM, y el ICAM va a abrir los vasos y va a permitir que pasen las células. Entonces se van pegando, se van adosando y pasan. ¿A dónde van a pasar? Al tejido conectivo. En el tejido conectivo vamos a tener también monocitos, que van a ser los que van a liberar interleuquinas 8,
prostaglandina E2 y metaloproteinasas. También van a generar interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. ¿Quiénes van a ser los que van a favorecer que estos monocitos lleguen acá? Las bacterias, por medio de los lipopolisacáridos. Entonces, la bacteria va a actuar por los lipopolisacáridos sobre los vasos y sobre los monocitos. Cuando actúan sobre los vasos, como decíamos inicialmente, van a atraer a los leucocitos y van a permitir que atraviesen los vasos y que lleguen al tejido. Y las bacterias, por el medio de los lipopolisacáridos, también van a atraer monocitos al tejido conectivo y esto va a permitir que generen distintas sustancias que van a aumentar la inflamación y van a perpetuar el problema, como puede ser la interleuquina 1, ¿sí? La prostaglandina de la destrucción del tejido óseo, la metaloproteinasa, la destrucción del tejido conectivo, ¿sí? Esta es la forma en que se produce los cambios a nivel de los vasos. ¿Qué vamos a ver nosotros clínicamente? Vamos a ver eritema, edema, calor, dolor y pérdida de función. Ustedes van a decir, yo no le mido el calor a la encía para saber si tiene temperatura o no tiene temperatura. Bueno, hubo una época que se desarrolló un mecanismo, un dispositivo, no un mecanismo, un dispositivo para medir la temperatura dentro del surco, para ver si había actividad destructiva en ese momento. Porque siempre que hablamos de enfermedad periodontal, un punto importante a tener en cuenta es saber si en ese momento el paciente está teniendo destrucción o si la enfermedad está activa. Se sabe que si nosotros citamos al paciente a controles y lo vemos en tres controles seguidos con sangrado en el mismo sector, con enfermedad en el mismo sector, ese sitio va a perder inserción. Pero no sabemos si en este momento el paciente está perdiendo inserción o lo ha perdido y ahí ha quedado. Evidentemente, este es un paciente que tiene enfermedad periodontal, más allá de, fíjense que hay que mirar todo en el paciente. No tiene buen cierre, no tiene contacto en los elementos anteriores, tiene mordida abierta, ¿sí? Es parte de la enfermedad periodontal. ¿Se acuerdan de los mecanismos de autoclisis? Que es un mecanismo defensivo también. ¿Cuáles son los mecanismos de autoclisis de la encía? O de la boca. Bueno, vamos a continuar. No, yo no sé si estoy sola o no estoy sola. Voy a hacer todo lo posible para que podamos hacer clases presenciales. Aunque sea los sábados de la mañana, pero vamos a hacer clases presenciales. Porque parece que estoy sola dando clases. ¿Puede ser, profe, por Bueno. la deglución? ¿Cómo? ¿Puede ser un mecanismo la deglución? Los mecanismos de autoclisis son la masticación, el roce de los alimentos, el roce de los tejidos, el roce de la lengua, la alimentación sobre todo de alimentos más fibrosos. Eso es la autoclisis, la autolimpieza sería. Bien, perfecto. Con respecto a la respuesta inflamatoria, vamos a tener primero las citoquinas que van a actuar, después vamos a tener las prostaglandinas y las metaloproteinasas. Estos son los mecanismos de la respuesta inflamatoria que nos va a llevar a la destrucción del tejido. Les decía que los fibroblastos tenían diferentes acciones. Por ejemplo, si el fibroblasto está frente a salud, lo que van a hacer es generar colágeno y matriz extracelular y van a inhibir a las metaloproteinasas. Como consecuencia van a remodelar el tejido, van a mantener, van a curar y van a regenerar el tejido conectivo. Mientras que el fibroblasto, si está frente a la enfermedad periodontal, va a estimular o va a generar metaloproteinasas y eso va a llevar a la destrucción de los tejidos.
¿Qué son las metaloproteínas? Las metaloproteínas van a ser las que van a remodelar y degradar los componentes de la matriz, el colágeno, la membrana basal, la fibronectina, todas estas son sustancias que van a estar adhiriendo las células entre sí y van a adherir el epitelio de unión al elemento dentario. Se sintetizan como proenzimas, como prometaloproteinasas, tienen que ser activadas en forma extracelular. Las sintetizan los polimorfos nucleares neutrófilos y los fibroblastos. Se mantienen dentro de las células y cuando son necesarias, son liberadas al fuera de las células y fuera de las células se activan. Y eso va a llevar a la destrucción. Las citoquinas actúan como moléculas mensajeras que transmiten señales a otras células. No actúan por sí solas, sino que son mensajeros, ¿sí? Y para que actúen tienen que tener un sitio específico, bueno, después lo digo acá más abajo. Producen iniciación y mantenimiento de la respuesta inmune e inflamatoria. Regulan el crecimiento y la diferenciación celular. Las interleuquinas son citoquinas que ejercen función sobre células que portan receptores específicos. Es decir, una citoquina no va a actuar en cualquier célula, tiene que tener un receptor para actuar. Hay receptores en células óseas, hay receptores en fibroblastos, hay receptores en polimorfos nucleares neutrófilos, hay receptores en cada célula para que actúen. Estimulan su propia producción y la de otras citoquinas. Por ejemplo, una citoquina puede producirse y ser inhibidora de otra citoquina o activadora de otra citoquina. Entonces, se van regulando entre sí. Las prostaglandinas son mediadores de la inflamación, son producidos por macrófagos y otras células, fundamentalmente por los macrófagos. Son vasodilatadores potentes e inductores de la producción de las citoquinas. Recién veíamos que las prostaglandinas eran las que llevaban a que se active las paredes de los vasos para poder actuar sobre la pared y poder extravasar sustancias desde los vasos. Las prostaglandinas E2 sobre los cloroplastos y los osteoclastos junto con las citoquinas inducen la producción de metaloproteinasas y la reabsorción ósea. Con respecto a la inmunidad humoral, se produce mediante la opsonización bacteriana y evitan la colonización bacteriana. Esto lo saben por microbiología, que la opsonización bacteriana es cuando las células la engloban a las bacterias y la destruyen en el interior. Y otra forma de actuar es evitar que colonicen, que se adhieran a las superficies, por ejemplo, descamándose. En este caso sería la inmunidad humoral y actúan las inmunoglobulinas. Con respecto a la inmunidad celular, es mediante la presentación de antígenos, la alteración de antígenos y se liberan citoquinas. En presencia de enfermedad vamos a tener altas las interleuquinas 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón, las prostaglandinas E2 y las metaloproteinasas. Y vamos a tener bajas la interleuquina 10, el factor de necrosis tumoral beta, la interleuquina 1 y los factores inhibidores de metaloproteinasas. Y cuando estamos en salud es exactamente al revés. Lo que está alto en enfermedad va a estar bajo en salud y lo que está bajo en enfermedad va a estar alto en salud. Este cuadro, que ya lo han visto en otros teóricos, que es el paradigma de la enfermedad periodontal, más actualizado, es el que explica cómo interactúa el biofilm con la respuesta del huésped. El huésped lo que va a generar es anticuerpos, va a liberar o a liberar o hacer llegar
polimorfos nucleares neutrófilos para buscar actuar frente al biofilm. El biofilm va a generar antígenos y lipopolisacáridos que va a estimular al huésped, el huésped va a reaccionar, pero también va a reaccionar, además de buscar una respuesta inmediata contra el biofilm, también va a responder generando citoquinas, prostaglandinas y metaloproteinasas que van a llevar a la destrucción del tejido conectivo y al hueso, y esto lo vamos a ver como los síntomas clínicos de la enfermedad periodontal, que es lo que recién le daba como lesión temprana, establecida, avanzada, y lo que vamos viendo clínicamente, ¿sí? Para que esto se produzca necesitamos factores genéticos que actúen, o sea, un huésped susceptible, tanto por la genética como los factores de riesgo, la presencia de bacterias y la reacción del huésped. Tiene que generarse todo esto para que se genere la enfermedad periodontal. Es decir, no cualquiera se enferma. A pesar de eso, es una de las enfermedades con mayor prevalencia en la población. Es la sexta enfermedad más prevalente en la población. Este es un esquema de Chapley, que es un poco más actual que el anterior, donde explica lo mismo, pero puesto en salud, gingivitis y periodontitis, en el cual van a ver que en salud esto va a ser un poco menos marcado, tanto la respuesta del huésped como la agresión de las bacterias es menos marcada que en la enfermedad en la gingivitis, cuando ya comienza la disbiosis. Entonces acá hay mayor respuesta del huésped, hay mayor agresión de las bacterias, y cuando estamos frente a la periodontitis ya tenemos una franca disbiosis. Esta disbiosis va llevando a una respuesta exagerada del organismo que lleva a una destrucción, y la masa de bacterias es más grande, más marcada. Eso va a llevar a mayor respuesta y va a llevar a una mayor destrucción que se va a traducir en una inflamación. Este esquema tienen que saber explicarlo porque es el resumen de toda la clase. Llevándolo, o sea, la clase esta en realidad es una clase larga, difícil de llevar, sobre todo si no interactuamos, y no sé si me están entendiendo o no me están entendiendo. Esto lo tienen que leer de un libro para poder explicar cada uno de los puntos que les estoy resumiendo en la clase, pero a modo de resumen y para que hagamos una secuencia lógica, les escribí esto, en el que tenemos primero un acúmulo bacteriano. Ese acúmulo bacteriano va a ser resistido por una bacteria física, por una respuesta inflamatoria que inicialmente es una respuesta benéfica para el cuerpo y después se transforma en destructiva. Va a haber un infiltrado que va a ser permitido por determinadas sustancias. Va a haber liberación de citoquinas que van a actuar aumentando la inflamación. Va a haber liberación de prostaglandinas E2. Va a haber liberación o estímulo de metaloproteinasas. Eso va a llevar a la degradación de la matriz. Va a actuar la respuesta humoral del huésped. Va a haber también inmunoglobulinas G2, inmunoglobulina A. Va a haber una respuesta celular, presentaciones de antígenos, liberación de citoquinas. Todo se va a exacerbar como una respuesta inmunoinflamatoria cada vez más avanzada, que va a llevar a ir destruyendo cada vez más hasta la pérdida del elemento dentario si las condiciones no cambian. No todo elemento dentario que empiece con una enfermedad periodontal termina cayéndose. Muchos colegas que desconocen o quieren asustar al paciente, les dicen que si no van a ver al periodoncista o si no se hacen el tratamiento, lo que van a tener es la pérdida del elemento dentario. En realidad no es cierto,
No es cierto que vayan a tener la enfermedad periodontal, no le hace caer todos los elementos dentarios, eso es lo que se creyó en un momento determinado del conocimiento de la ciencia. En este momento sabemos que se puede detener, que se puede frenar la enfermedad periodontal, y también sabemos que lo que actúa, que son las bacterias y los factores predisponentes del huésped, son muy importantes de controlar. Por eso es tan importante que en nuestra terapia hagamos enseñanza de técnicas de cepillado, técnicas de cepillado, técnicas de higiene oral. Es muy importante inculcar en el paciente el uso de la higiene interdentaria, llámese hilo dental, cepillo interdentario o los dos, depende de lo que necesite el paciente, y bajar todo lo que sean factores de riesgo. Por eso el primer paso de la enfermedad, del tratamiento de la enfermedad periodontal, hablan con el paciente de los factores de riesgo y de los cambios de hábitos, para bajar todo lo que puede ser causal y dañino para el paciente. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una consulta. ¿Sí? Te escucho. En las últimas diapositivas que usted mostró el resumen, ¿siempre la enfermedad periodontal va a seguir, por así decirlo, ese orden o podemos tener alguna bacteria que no nos dé esa sintomatología, digamos? No, medianamente tenés todas esas respuestas. Lo que pasa es que ahí yo les doy como una lista, pero esto se va haciendo todo casi simultáneamente, ¿sí? Después que comienza la enfermedad periodontal, vos vas teniendo los pasos que le fuimos viendo en las lesiones, ¿sí? Llega un momento donde tenés todas las... el cuerpo reacciona, a ver, no sé a qué apunta tu pregunta, pero el cuerpo reacciona con todos los sistemas. ¿Cuáles son los primeros? Bueno, primero los polimorfos nucleares, después van apareciendo las citoquinas, después una citoquina va estimulando a la otra. Vos desde el primer día no tenés destrucción del hueso, ¿sí? Entonces, hay algunas citoquinas que no tenés desde el principio, pero otras que sí, porque esas son las mediadoras de la inflamación inicial, ¿sí? Pero ya cuando tenés instalada la enfermedad periodontal, tenés todo eso actuando. Claro, bien, gracias. Profe, una consulta. Sí. Entonces, todas estas manifestaciones se van desarrollando en forma lineal, por decir así. Claro, bien. como van viendo las lesiones, cuando vieron que las tres primeras lesiones eran gingivitis, y después comienzan con la destrucción del hueso. Entonces ahí, por ejemplo, a la pregunta de Octavio, ahí tenés, por ejemplo, las prostaglandinas E2, que son las que van a destruir hueso. Bien. Inicialmente empezás a tener, no es que no tenés nada, en que de un día para el otro te levantás y tenés destrucción de hueso, sino que inicialmente se van generando citoquinas, estas citoquinas van viajando, van llegando a algún lugar, y ojo, que no es parejo, no es que uno tenga la citoquina y se destruye todo, porque dentro de la misma boca, ustedes hacen una ficha periodontal porque hay sectores donde tienen una profundidad de sondaje muy grande y otros sectores donde pueden conservar el diente con gingivitis o totalmente sano, que no tiene profundidad de sondaje, no tiene pérdida de inserción ni sangra. Entonces, todo eso concomitante puede estar en la clínica. Tal vez a eso apuntaba, Octavio, tu pregunta. Estamos viendo lo histológico, lo patológico y la clínica. La clínica nos va a dar dónde tenemos cada una de estas cosas. Si nosotros tenemos un paciente que no tiene pérdida de inserción, vamos a estar en lesión inicial, establecida, pero no vamos a estar en la avanzada. ¿Sí? Sí. ¿Se dan cuenta? Pero si tenemos una periodontitis, ya vamos a tener migración del epitelio de unión. Entonces, sí, ahí sí vamos a tener citoquinas, va a empezar a haber citoquinas que van a destruir el hueso. Bien, profe. Hay algunas gingivitis que tienen destrucción de hueso. Por ejemplo, la gingivitis en el embarazo hay destrucción del hueso. No hay pérdida de inserción, pero sí hay aumento
hay pérdida de la densidad del hueso, por ejemplo, y eso está mediado por hormonas. Entonces, y para que se destruya el hueso tiene que haber citoquinas que destruyan hueso. La hormona no destruye el hueso, la hormona activa, actuaría como una citoquina. ¿Sí? Entonces ustedes pueden tener movilidad dental, pueden tener pérdida de densidad, por eso se mueve el elemento dentario. Si tuvieran que tomar una radiografía en el paciente, pueden llegar a ver, en paciente embarazada, por supuesto que no tienen que tomar radiografía, pero si circunstancialmente toman una radiografía, pueden ver que el hueso es menos denso, pero no hay pérdida de inserción. ¿Por qué no hay pérdida de inserción? Porque no hay enfermedad, sino que hay un cambio histológico en el hueso por cambios hormonales. Bien, profe. Otra consulta, ¿alguna bibliografía que nos recomiende para poder ver bien? ¿Cuál? El Linde. El Linde. Limbe. Linde. ¿No lo conocen? L-I-N-D de dedo, H-E. Bien. Son 2 tomos. Yo les recomiendo que a este tema lo estudien con el libro y lo lean como un cuentito. Porque yo ahora se los cuento y cómo acordarse de cada cosa, cómo funciona. O sea, tienen que aprender, si lo van a estudiar como se los damos acá, tienen que estudiarlo de memoria, ¿sí? Claro. Más vale agarren el libro, lean y les van a hacer acordar qué son los lipopolisacáridos que lo vieron en biología en primer año, que lo vieron en micro en segundo año, les van a hacer acordar qué son las citoquinas que lo vieron en biología, ¿entienden? O sea, lo van a ver como un cuentito. Yo siempre digo, primero estudien del resumen de clase de ustedes y después vayan al libro. Entonces en el libro los va a ayudar a entender, el apunte los ayuda a entender, y después el libro los lleva como un cuentito, ¿sí? Lo único que les va a llevar tiempo, porque es un capítulo eterno, claro. Es un capítulo eterno. Entonces, no lo dejen para preparar en un ratito, porque no lo van a poder preparar en un ratito. Profe, ¿y el paciente con guna? El paciente con guna. El paciente con guna actúa de otra forma, tiene una destrucción rápida, porque ahí actúan las bacterias, digamos, ahí tenés un peso de bacterias más importante. Pero la etiopatogenia es la misma. La etiopatogenia es la misma, lo que cambia es la velocidad, es más agudo. Pero también tiene destrucción ósea. Claro. Más rápido. Es lo mismo, pero más rápido. Más rápido. El paciente HIV. El paciente HIV es un paciente que no tiene bolsas casi. Ustedes se imaginan un paciente HIV que tiene 12 milímetros porque creen que tiene mucha enfermedad periodontal. El paciente que tiene enfermedad periodontal, o sea, por tener HIV no va a tener enfermedad periodontal. Arrancamos desde ahí. Si tiene enfermedad periodontal y además tiene HIV, por ejemplo, son pacientes que generalmente no tienen profundidad de sondaje marcado. ¿Por qué? Porque la destrucción es rápida. Entonces va destruyendo tejido conectivo y tejido óseo a la par y se produce grandes recesiones. Bien, profe, y volviendo a la laguna, ¿por qué como que se centra más en las papilas, en la destrucción de las papilas en un comienzo? Porque corta la irrigación de una arteria y de ahí hacia arriba lo que queda, que es la punta de la papila. Bien, y de ahí, digamos, con el avance de la patología se iría extendiendo. Se va extendiendo. Y ahí habría, por ejemplo, una reabsorción. Toma la circulación periférica, digamos, de las papilas y después de la parte de la cresta gingival. Si es más extenso, te va tomando la cresta gingival y se va uniendo. Hay pacientes que tienen todo tomado, toda la boca. Depende de la inmunidad también, que lo frene. Claro, gracias. Igual lo vamos a ver en la clase de urgencias, ¿eh? Profe, como un resumen podríamos decir que las bacterias, la patogenicidad indirecta, ¿sería porque activan los mediadores químicos de la inflamación? ¿Estaría bien decirlo? Claro, claro. La patogenicidad directa son las sustancias que producen las bacterias y agreden directamente el tejido y destruyen directamente el tejido, como las proteasas, ¿sí?
de algunas bacterias. Y la indirecta es por los lipopolisacáridos que van a actuar activando al cuerpo. La bacteria va a destruir solo el 10 al 20%. Y esta es una pregunta que les hago siempre en los exámenes, porque lo vemos acá y lo vemos más... no sé si les di el porcentaje. En general, las bacterias tienen un rol del 10 al 20%. Y el cuerpo, el que destruye, entre el 80 y el 90%. Claro, sería como más importante. Exactamente. Profe, y otra pregunta. Perdón, yo siempre les digo que las bacterias es como que gatillan el proceso, ¿sí? Lo inician y después el cuerpo es el que destruye. Y se tiene que frenar de alguna forma, porque ya después que la bacteria está abajo de la encía, ya tiene vida propia. Entonces el cuerpo, buscando frenar a las bacterias, se va destruyendo cada vez más. Claro. Sí. Profe, y otra pregunta. Cuando hablamos de citoquinas, ¿también estamos hablando de las interleuquinas? ¿Sería lo mismo? Sí, las interleuquinas son tipos de citoquinas. Bien, bárbaro, gracias. Citoquinas o citocinas es lo mismo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Profe, Sí. Yo tengo una duda con respecto al teórico asincrónico. De la semana pasada. Sí, porque no lo encontré en el... Porque no lo grabé. Porque no lo grabé. Ya lo voy a grabar y lo voy a subir. Es de cálculo dental. Bueno. No me gustan estas clases, chicos. No los veo, no sé si están, no sé si tienen dudas, si no tienen dudas. Si están siguiendo la clase o están anotando cosas. La pandemia dejó esto. Nos dejó igual esta herencia. Se entendió, profe, quedó claro. ¿Se entendió? Sí. Bueno, hubo un momento que pensé que ya no estaban y empecé a acelerar la clase, pero bueno, yo lo que quiero es que entiendan y me puedan preguntar y después, bueno, ampliar, por supuesto, del libro, y si tienen dudas después preguntan. Pero lo que les decía recién, el paradigma de Chaplin del 2015, ahí está resumido bien cómo se entiende hoy la enfermedad periodontal, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que apuntar, a entender eso y el porqué de todo eso, y ahí van a entender. Genial, profe, gracias. Bueno, que les vaya bien, nos vemos la semana que viene. Igual les voy a subir la clase, en algún momento la voy a grabar, voy a romper la barrera de la tecnología y lo voy a hacer. Sí, es de cálculo dental. Buenísimo. Bueno, que anden bien. Chao, profe. Chao, profe. Igual fíjense siempre que les vamos poniendo, se sube tal clase, en el transparente le vamos poniendo clase sincrónica, le vamos avisando. El otro día me dice una agregada, no saben los chicos si es clase sincrónica. Nosotros en el día, muchas veces, yo llegué corriendo hoy porque nos estamos mudando y estuvimos acomodando historias clínicas, no sé si alguien pasó por la cátedra, llegué corriendo en la ruta, y bueno, era sincrónica, pero bueno, si no llegaba, ponía asincrónica y les avisaba, pero bueno, vayan leyendo porque ahí ponemos toda la información. O sea, no hay nada que hagamos o dejemos de hacer que no lo pongamos ahí en el transparente. Entren todas las semanas. Bueno, nos vemos. Que anden bien. Chao, profe. Gracias. Chao, chao. Chao, profe.